¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que nos estén viendo. Es un gusto para mí, soy amigo Juan Negrete, estar con ustedes nuevamente, dándoles la más cordial bienvenida a este su espacio, Rutas y Retos de Legalidad. Nuevamente con un grato invitado, manteles de honor, con el magistrado Fernando Rangel Ramírez, ya conocido por todos ustedes. Realmente, pues digo, ya su reputación le precede y aparte le hemos siempre resumido su amplia currícula, porque digo, nos llevaríamos yo creo que unos 4 programas, magistrado, para poder abarcar toda la trayectoria que usted tiene. Pero en serio, de verdad, gracias como siempre por su tiempo para compartir sus conocimientos con toda nuestra comunidad, con todos los jóvenes, con todas las personas que están estudiando la carrera y personas que, aunque no son abogadas, están interesadas en conocer estos valiosos temas. ¿Cómo está, magistrado? Sea bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Juan? Muchas gracias por la invitación, por darme la oportunidad de estar aquí en tu espacio y de dirigirme a tu audiencia. Muchas gracias. No, hombre, realmente gracias a usted somos nosotros los honrados. Y querido maestro, pues vamos a hablar de un tema que ya veníamos prometiendo, las formalidades esenciales del procedimiento dentro del juicio de amparo, que a veces estas formalidades las escuchamos muy bonito en la teoría, pero no las conocemos bien en la práctica y aparte a veces no las sabemos identificar, por lo cual me gustaría hacerle la primera pregunta obligada. ¿Cómo se comen, magistrado? ¿Qué son estas formalidades? ¿Cuáles son estas formalidades? ¿Por qué decimos que son formalidades esenciales? Claro, mira, estas formalidades esenciales del procedimiento están previstas en el artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Federal, que establece que nadie puede ser privado de sus derechos, bienes, posesiones, sino mediante juicio seguido previamente ante los tribunales previamente establecidos y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Y dicen, donde además se respetarán las formalidades esenciales del procedimiento. Este acto de privación que amerita que primero haya un juicio, la Suprema Corte de Justicia lo ha definido como la supresión definitiva de todo, de parte de los derechos fundamentales de un gobernado. Si a mí en una sentencia me condenan al pago de una cantidad, evidentemente esa sentencia me está privando definitivamente de parte de mi patrimonio para hacer frente a ese adeudo que se demostró que yo tenía. Si es un juicio donde se rescinde un contrato por virtud del cual yo ocupaba este inmueble y al rescindirse ese contrato se me condena a la desocupación de ese inmueble, significa que se me está privando del derecho de seguir viviendo en este inmueble por la razón que se haya demostrado en juicio. Lo mismo ocurre en materia penal con las sanciones, con las sentencias que condenan a prisión, porque entonces son penas privativas de libertad por el periodo que se establece en la sentencia. Entonces, para que se den esos actos de privación es requisito indispensable que se respeten estas formalidades. No obstante, la Constitución no nos define cuáles son esas formalidades esenciales. Las señala que se deben de cumplir en el artículo 14, párrafo segundo de la Constitución. Pero entonces, antes de acudir a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ahí tenemos que señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia, ya desde hace algunos años estableció que estas formalidades esenciales del procedimiento eran en realidad 4. Y la primera, aunque lo definió desde un aspecto procesalista más de tipo civil, pero funciona para la plática que vamos a tener el día de hoy. Dijo la Corte, la primera formalidad esencial del procedimiento consiste en el derecho que tiene la persona de que le comuniquen fehacientemente la pretensión que se está ejerciendo en su contra. Si a mí me están demandando, están queriendo algo de mí, que yo pague un adeudo, que me abstenga de realizar una conducta o que lleve a cabo alguna conducta, sí, entonces me tienen que notificar fehacientemente esa pretensión. Y entonces dice la Corte, tiene que notificársele lo que en materia civil o en los procedimientos contenciosos entendemos como el emplazamiento a juicio. Por otro lado, nos dice la Corte que la segunda formalidad esencial del procedimiento es el derecho a ofrecer y desahogar pruebas en ese procedimiento, a fin de que yo pueda demostrar mi pretensión o mi defensa. Por otra, la tercera formalidad es la facultad de expresar alegatos ante la autoridad jurisdiccional y la última es que se dicte una resolución
que dirima la contienda que se está planteando. La Corte, por ahí de la novena época del Semanario Judicial de la Federación, esta época que terminó con la reforma constitucional de 2011 porque ahí comenzó la décima época, estableció una tesis aislada que debería de constituir también una formalidad esencial del procedimiento, el derecho a recurrir una resolución. Sin embargo, esta tesis hay que verla con cautela, porque entonces sí, aquí sí tenemos que ir a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual establece en su artículo 8 que en materia penal, en los juicios de orden penal, sí constituye una formalidad esencial del procedimiento el hecho de que el legislador establezca un recurso para impugnar la sentencia que se dicte en ese juicio penal. De tal manera que en los juicios de otra naturaleza no constituye una formalidad esencial del procedimiento el derecho a recurrir. Y sé que tu audiencia se ha de estar preguntando, bueno, perdón, pero es que el artículo 25, numeral primero de la propia convención, establece el derecho de todo gobernado a tener un recurso judicial sencillo y rápido que además sea eficaz para reivindicarme en el goce del derecho violado. Sin embargo, ojo, aquí lo que la Corte, tanto interamericana como la Corte mexicana han interpretado es el hecho de que, primero, recordemos que la Convención Americana es un documento de fuente internacional. Si bien México lo suscribió, México ya la incorporó a esa convención, a su derecho doméstico, no debemos perder de vista que finalmente es un documento de fuente internacional. Esto es importante para entender el lenguaje en el que está redactada esta Convención Americana. Y el derecho a contar con un recurso sencillo y rápido, ojo, la Corte Interamericana lo estableció de manera genérica, pero con eso no quiso establecer que necesariamente en las legislaciones procesales se debe de incluir un recurso a través del cual podamos recurrir una resolución, una sentencia definitiva. El derecho fundamental que tenemos es a contar con un mecanismo de defensa sin importar cuál es su fuente, si ordinaria o extraordinaria. Y en pláticas anteriores hemos señalado que el amparo constituye un mecanismo extraordinario de defensa. De tal manera que en aquellos juicios en donde el legislador no establece un recurso, como en los juicios orales civiles y mercantiles, esto no significa que no se esté cumpliendo, que esa legislación no cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento o bien con el artículo 25, numeral primero de la Convención. Uno, porque dentro de las formalidades esenciales del procedimiento, salvo la materia penal, no consiste en que el legislador nos dote de un recurso ordinario. Esa no es una formalidad esencial del procedimiento. Y dos, el derecho a contar con un recurso sencillo y rápido, ¿sí? En términos del artículo 25, numeral primero, se garantiza con el hecho de que en el sistema jurídico mexicano exista el juicio de amparo. Porque como mecanismo extraordinario de defensa, claro que tiene la facultad de analizar la legalidad, la constitucionalidad de determinado acto de autoridad y poder determinar si prevalece o si se debe de quedar insubsistente. Entonces, establecidas que tenemos 4 formalidades esenciales del procedimiento, vale la pena señalar que la Corte, en esta evolución jurisprudencial que tiene continuamente, después estableció, bueno, es que esta garantía de audiencia integrada a través del cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, estas formalidades entonces las vamos a ver como especie de subgarantías procesales. Son ciertas etapas que necesariamente se tienen que cumplir durante un procedimiento jurisdiccional contencioso. ¿Por qué contencioso? Porque tiene que tener la finalidad de que eventualmente en ese asunto se pueda emitir un acto de privación. Dijo la Corte, estas formalidades las tenemos que visualizar, tenemos que atender atento a 2 perspectivas distintas, atento a la óptica del sujeto pasivo del ejercicio de la acción, que es como tradicionalmente la Corte había venido interpretando estas formalidades esenciales, pero también a partir de la visión del sujeto activo del ejercicio de la acción. Entonces tenemos, a partir de la visión del sujeto pasivo, pues tiene derecho a que le notifiquen la pretensión que se ejerce en su contra, tendrá derecho, por tanto, entonces, no solo a contestar la demanda y a oponer excepciones, sino además a ofrecer pruebas encaminadas o bien a demostrar su defensa o bien a desvirtuar la pretensión de su contrario.
3, tendrá el derecho de alegar, y 4, que se dicte sentencia. En tanto que la parte que está accionando, el sujeto activo del ejercicio de la acción, pues es evidente que no solo tiene derecho de plantear su pretensión, sino que ahí lo que la Corte establece es que este derecho de la persona de llevar a un tribunal una pretensión a efecto de que le reconozcan, constituyan o reivindiquen un derecho, ¿sí? Necesariamente debe de interpretarse, esta garantía de audiencia necesariamente debe de interpretarse conjuntamente con el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución. Y entonces nos dice la Corte, esta primer formalidad esencial del procedimiento, la garantía de audiencia de la parte del sujeto activo del ejercicio de la acción, entonces constituye una especie del derecho de petición, porque yo, accionante, estoy planteando una pretensión ante la autoridad y espero que la autoridad me dé una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Si me asiste o no me asiste razón en la pretensión que estoy planteando. Con esta premisa, entonces, nos dice la Corte, bueno, pues entonces, si este derecho de accionar es parte de este acceso a la justicia y de la garantía de audiencia del sujeto activo en el ejercicio de la acción, pues es evidente que no basta para satisfacer mi garantía de audiencia que yo tenga la facultad de plantear una pretensión ante la autoridad, sino que además yo debo de tener derecho a ofrecer pruebas con las cuales demostrar mis pretensiones, a alegar y a que se dicte una sentencia en donde se resuelva si me asiste o no me asiste el derecho que estoy planteando a través de mi demanda. Bajo esta perspectiva, entonces, ahora toca analizar si estas formalidades esenciales del procedimiento son o no son aplicables al juicio de amparo y en qué medida, tomando en cuenta la vieja disputa que existe entre si el amparo es un recurso o es un juicio. Hace 40 años esta pregunta hubiera sido muy obvia, ¿no? Dicen, no, 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 momento, el amparo es un juicio, no lo puedes comparar a un recurso. Pero yo siempre hago esta pregunta, bueno, ¿y por qué el amparo es un juicio? No digo que no lo sea, pero ¿por qué juicio? Y esto no es caprichoso, porque si yo pregunto, ¿el amparo es un juicio? Pues lo que me lleva necesariamente a la inquietud a contestar es, bueno, si el amparo es un juicio, ¿acaso entonces estamos diciendo que a través del amparo es posible que se emita un acto de privación? Porque recordemos que el artículo 14, párrafo segundo de la Constitución prevé precisamente la garantía de audiencia para que antes de que me priven de parte de mis derechos, me sigan un juicio en donde se respeten las formalidades esenciales del procedimiento. Y una vez satisfecho ese punto, entonces sí me podrán imponer un acto de privación. Si entonces decimos que el amparo es un juicio, pues la sola denominación del amparo como procedimiento jurisdiccional, que lo denominamos juicio, debería de establecer esa posibilidad de que en el amparo se impusiera un acto de privación. Pero, ¿cuál es ese acto de privación de ser así? Y vamos a examinar. ¿Qué pretendo yo a través del amparo? A través Don del amparo. Fernando, Sí, 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 adelante. perdón que lo interrumpa, pero es que está muy interesante este tema. Efectivamente, ahorita me encantaría mucho que nos hablara de esto, si da un acto de privación o no. Sería muy interesante. Digo, yo lo que he escuchado en ahora sí que en el litigio, ¿no? Dicen, bueno, es que puede ser un acto de privación porque pues, si confirman una sentencia, vamos a pensar así, pues están confirmando que hay un acto de privación, pero eso nos lo va a explicar usted, nada más, sobre todo para nuestro público, lo tengan claro. Don Fernando, ¿de casualidad tendrá el dato o el número de registro o cómo se llama el criterio de la Corte donde se señalan estas cuatro formalidades del procedimiento básicas? Claro, déjate, te las busco en un momentito y con todo gusto te Ah, proporciono. muchísimas gracias. Digo, sí, porque sería sobre todo muy enriquecedor, no solamente para sus servidores, sino también para toda nuestra audiencia, que de repente podamos buscarlas, ¿no? Sobre todo observarlas. Y es muy interesante. Ahorita cuando usted decía, por ejemplo, que platicaba lo de, bueno, es que efectivamente se dice que una formalidad del procedimiento tendría que ser, pues, que existiera un medio de defensa
un recurso que pudiera revisar o se pudiera plantear la revisión de una sentencia. Y además de esto, pues es bien curioso cómo, por ejemplo, en materia civil, si tenemos, cuando hay una sentencia, en algunos supuestos, el recurso, ya usted nos mencionaba, por ejemplo, los temas de los juicios orales. Y aparte, si nos vamos, por ejemplo, a la materia fiscal, pues es interesante cómo si ya hay una sentencia donde se determina o se confirma la legalidad de un acto de autoridad, pues no tiene el contribuyente un recurso dentro de ese mismo procedimiento para replantear o que haya una autoridad superior al magistrado que pueda revisar esa sentencia, ¿no? Ya lo único que te queda es irte al juicio de amparo, si es que tú estimas que ya esa sentencia vulnera cuestiones o derechos fundamentales, ¿no? Claro. Entonces, me llama mucho la atención cómo lo dice, porque dicen, bueno, pues es que debería existir un recurso en materia fiscal que pudiera ayudar, o efectivamente el juicio de amparo viene a subsanar esta cuestión, ¿no? Realmente es muy interesante este tema porque sí deja pensar mucho, ¿no? Claro. Debe o no considerarse. Adelante, por favor. Mira, la jurisprudencia que define o distingue los actos de privación de los actos de molestia es el registro 200234. Ujú. Esa es la primera. Excelente. No, perdóname, esa que te di es la que define cuáles son las formalidades esenciales del Ah, procedimiento. 200234. ok, Y formalidad. la que distingue los actos de privación y los de molestia es la 200080. Ahora, nada más sobre todo para hacer un resumen de esto. Es 200080. Entonces, lo que usted nos dice es, o así lo queremos entender, tal vez si lo entendimos mal, que nos lo pudiera explicar. Estas formalidades del procedimiento, haciendo la interpretación del artículo 14 constitucional, entenderíamos que solo aplican a actos de privación, no a actos de molestia, o si entrarían también los actos de molestia, donde tendrían que cumplirse ciertas formalidades del procedimiento. No, nada más son para procedimientos encaminados a que se pueda imponer un acto de privación. Porque Excelente. los actos de molestia, nos dice el artículo 16 constitucional, que las Ujú. únicas formalidades que se tienen que satisfacer es que se emita una orden por escrito, emitida por autoridad competente, en la que además se funde y motive la razón del mandato que se está llevando a cabo. Esas son, Excelente. esas son las formalidades del acto de molestia, no las del Ujú. acto de privación. Ahora, mira, con relación a este punto que tú tocas, te lo voy a plantear desde una problemática que ocurrió aquí en materia civil y mercantil hace algunos años. Cuando hace, yo creo que tendrá 10 años, un poquito, no, un poquito más, como 12, 13 años, se implementó, tú lo sabes, en los códigos procesales, el Código de Comercio, los juicios orales, civiles y mercantiles, que no son ni tan orales ni son tan escritos, pero bueno, finalmente tienen un principio de oralidad muy marcado. Y se estableció, bueno, que estos juicios iban a ser más ágiles para que no hubiera tanto rezago ni impartición de justicia. Y una de las grandes características de este tipo de juicios es que lo primero que hizo el legislador fue prohibir los recursos. Y entonces hay artículo expreso que dice, en contra de las resoluciones dictadas en los juicios orales, no procede recurso alguno. Muchos abogadas, se escandalizaron con esta situación porque decían, bueno, ¿cómo me estás privando de un recurso en el cual yo pueda someter al análisis de un superior de alzada por la legalidad de lo resuelto por el juez? O sea, es que eso no es posible. Uno. Dos, además esa norma es inconvencional porque el artículo 25, numeral primero de la Convención Americana, claramente establece que yo tengo derecho a un recurso en el que se analice precisamente la legalidad de esa resolución o de ese acto de autoridad y que si eventualmente resulta violatorio de mis derechos fundamentales, me reivindiquen el goce de estos. Entonces, si tú me estás privando de ese recurso, este precepto es inconvencional.
La Corte examinó ese punto y entonces fíjate que la Corte llega curiosamente porque las dos salas que conforman la Corte y el Pleno, estos tres entes que conforman la Suprema Corte de Justicia, llegan a la conclusión de que el hecho de que un ordenamiento no regule un recurso a favor de la persona, no necesariamente constituye una norma inconvencional, porque nos dice la Corte, basta, ojo, en materia penal es evidente que sí tiene que haber un recurso, porque así lo dispone el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En otras materias nos dice la Corte, no es necesario porque en ese sentido basta que exista el juicio de amparo para estimar que este amparo, cumple con los requisitos previstos en el numeral 20, en el artículo 25, numeral primero de la Convención Americana, porque es un mecanismo de defensa el amparo, y a través de él es válido, es posible sujetar al examen de legalidad, constitucionalidad y hasta de convencionalidad de determinado acto de autoridad, y de resultar ilegal, inconstitucional o inconvencional ese acto de autoridad, a fin de restituir al gobernado en el goce del derecho violado, ese acto se anula, queda insubsistente y se vincula a la autoridad, de ser el caso, a que respete el derecho fundamental de esta persona que goza. Entonces, ojo, no con esto estamos diciendo que el amparo va a funcionar como si fuera una apelación o como si fuera otro recurso. No, es simplemente que en México tenemos dos clases de recursos, de mecanismos de defensa. Tenemos los recursos legales, los recursos ordinarios que están previstos en la legislación procesal, como la apelación, la queja, la revocación, entre otros muchos, ¿sí? Y tenemos además los mecanismos de defensa de tipo de fuente extraordinaria, como el juicio de amparo. Tenemos también las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, que esas tienen un fin muy específico, que no es el caso ahorita que nos metamos con ellos, pero esos también son mecanismos extraordinarios de defensa, ¿sí? El amparo más aplicable para cuestiones jurisdiccionales, más cercano a la persona común, ¿sí? Este amparo es un mecanismo extraordinario de defensa porque su jurisdicción, decíamos en pláticas anteriores, deriva de la Constitución y en este caso, cuando la legislación procesal no regula un recurso, el artículo 25 no se ve violado. ¿Por qué? Porque al final del día este gobernado puede echar mano del juicio de amparo. Es evidente que en esos casos el gobernado no queda obligado a que previo al amparo agote un recurso ordinario, simplemente porque no existe. Entonces va y promueve el amparo si la naturaleza del acto reclamado permite que se vaya de inmediato al juicio de amparo. Entonces, esa de alguna manera podríamos ver esta respuesta. En materia fiscal, tú decías, es que no hay un recurso a través del cual se puede examinar lo determinado por el tribunal contencioso. Ok, si debiera o no debiera existir un recurso ordinario contra esa determinación, no lo sé, no soy Digo, especialista. hablando a nivel federal, ¿no? Claro, pero a final del día, el hecho de que no exista un recurso ordinario, nada impide que el contribuyente que no está conforme con lo resuelto por el tribunal pueda acudir al juicio de amparo a impugnar esa determinación, y es en esa determinación, a través de esta vía del juicio de amparo, donde queda satisfecho tanto el principio de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17, como la garantía de audiencia a través de esta posibilidad de que de que se satisfaga mi derecho de audiencia para impugnar esa determinación. Ahora, decíamos, el amparo en realidad es un juicio por el hecho de que se pueda o no imponer un acto de privación, y vamos a hacer un breve análisis a partir, por ejemplo, de quiénes son las partes en el juicio de amparo. Y en el amparo tenemos que, pues, la parte quejosa, que es la que reclama la reparación a esta presunta violación a sus derechos fundamentales. Tenemos a la autoridad responsable, que es la que emite o ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. O bien tenemos también al tercero, a la persona tercera interesada. Y es aquí cobra especial importancia, y antes de definir quién es el tercero interesado, vamos a hacer un poquito de memoria.
Cuando en la Constitución de 1857 se introduce al juicio de amparo como mecanismo de defensa a favor del gobernado, eh, es importante señalar que en esa Constitución de 1857 y en la primer ley reglamentaria que se emitió algún tiempo después, estaba prohibido el amparo contra actos jurisdiccionales. El amparo solamente se instituyó para reclamar actos de tipo administrativo y normas generales. Era lo único que se podía reclamar. Tan es así que el primer ordenamiento de amparo que existió prohibió específicamente el amparo contra actos emanados de tribunales. No era procedente. Poco a poco la Suprema Corte de Justicia, a través de su jurisprudencia, empezó a dar razones del por qué el amparo también debía ser procedente contra actos jurisdiccionales, hasta que finalmente logra que tanto el constituyente permanente como el legislador ordinario incluyan como posibilidad de impugnar a través del amparo actos jurisdiccionales. Esta gran reforma de lo que se llamó después el amparo judicial, que no es una denominación correcta, pero bueno, viene necesariamente a transformar el amparo como se concibió en sus orígenes y como lo conocemos al día de hoy. ¿Por qué? Porque aceptar la procedencia del amparo contra actos jurisdiccionales necesariamente dio lugar a la creación de una segunda vía en la que se tramitaba el juicio de amparo. Como estaba diseñado el amparo, solamente existía la vía que ahora conocemos como indirecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no eran actos jurisdiccionales. Cuando aceptamos la procedencia del amparo contra actos jurisdiccionales, entonces surge la vía de amparo directo. ¿Contra qué procede el amparo directo? Contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, en donde vamos a reclamar esa concreta resolución y dentro de los conceptos de violación vamos a impugnar las presuntas violaciones procesales. Ahora, cuando vemos esa situación, entonces, ¿a quién perjudica, por ejemplo, los actos? Mejor, vamos a replantearlo. La doctrina tradicional había comparado, algunos autores habían comparado al juicio de amparo con un procedimiento contencioso ordinario y decían, mira, es que el quejoso es el equivalente a la parte actora, porque es el que está planteando una demanda. La parte demandada es la autoridad responsable, porque es la autoridad que emitió el acto reclamado y a quien se le hace este juicio de reproche, y entonces el informe justificado que se le requiere a la autoridad se equipara a la contestación de la demanda. Y el hecho de que la autoridad responsable niegue la existencia del acto reclamado o en su caso plantee causas de improcedencia o justifique las causas por las que estima que su acto no es inconstitucional, bueno, eso se puede equiparar al planteamiento de excepciones. Esto no es del todo, me parece que no es del todo incorrecto, sin embargo, me parece que no puede tener las dimensiones de una analogía plena. No podría porque el amparo tiene sus características específicas. Y entonces, ahora vamos a distinguir entre actos administrativos y actos jurisdiccionales. Los actos administrativos pues, surgen en la mayoría de los casos de la actividad unilateral de la propia autoridad, ¿sí? Y entonces si de repente me llega una inspección de tipo fiscal o de tipo sanitario, bueno, pues ahí la autoridad cuenta con facultades y eventualmente me va a imponer un acto, ¿sí? De molestia o no sé, no necesariamente de privación, pero me va a imponer un acto que afecte eventualmente mis derechos. Si me clausura porque dice que no estoy cumpliendo con mis requisitos sanitarios o no estoy al corriente de algún requisito de tipo administrativo, claro que esa clausura me está afectando mis derechos, ¿sí? Y entonces, si yo me voy al amparo y eventualmente se concede la protección constitucional, bueno, ¿a quién le va a afectar? ¿A quién le va a afectar el que se me concede el amparo a mí quejoso? Bueno, pues evidentemente a la autoridad responsable, porque la autoridad responsable es la que ya no va a llegarse de los recursos económicos que le representa la sanción que eventualmente se haya impuesto a este contribuyente. No solo de la multa, sino eventualmente a lo mejor del recargo o de lo que sea que
que se haya impuesto a esta persona. Lo mismo que si se trata de una multa impuesta por otra situación, o si se concede el amparo por un proyecto de obra pública, entonces ahí estamos afectando a la autoridad porque no la dejamos desarrollar quizá una política social que estaba llevando a cabo o una obra que tenía pensado para determinado fin. Ahí la parte afectada directamente es la autoridad responsable. Pero en materia jurisdiccional, esta consecuencia de que se concede el amparo es distinta. ¿Por qué? Porque si en un amparo se concede la protección constitucional respecto de una resolución o sentencia definitiva, bueno, o sea, la autoridad responsable en realidad, al juez que dictó esa sentencia, en realidad no se le afecta ningún derecho personal, ninguno. Por lo único que se afecta es su ego o su estadística. Pero en realidad que al juez le suceda algo porque su sentencia quede insubsistente por virtud de la concesión del amparo, en realidad ahí no sucede absolutamente nada. ¿Por qué? Porque además no debería de suceder nada. Porque ese juzgador además rige su actuación conforme a los principios de objetividad e imparcialidad. El juez, la persona juzgadora, solamente cumple con su función resolviendo la contienda, substanciándola y resolviendo la contienda. Pero la persona juzgadora no está dilucidando ningún interés o derecho personal en esa contienda, de tal suerte que si su sentencia se impugna en amparo y se concede la protección constitucional para que esa sentencia quede insubsistente, quien resulta ser la persona afectada es la parte tercera interesada. Porque el artículo 5º, fracción tercero, dentro de las múltiples hipótesis que ahí establece para señalar quién es tercero interesado, podemos definirlo a dos personas concretas o a dos situaciones concretas de quién es tercero interesado. Y entonces tenemos que persona tercera interesada es aquella que gestionó a su favor la emisión del acto. O dos, aquella persona que tiene interés en la subsistencia del acto reclamado. Y ese interés no se entendería de otra forma si no es por el hecho que de ese acto está recibiendo algún beneficio, algún derecho. Por tanto, vemos entonces que a través del juicio de amparo, sí es posible que se emita un acto de privación. ¿Cuál es ese acto de privación que se va a emitir en el juicio de amparo? Pues la sentencia que conceda la protección constitucional. Y a tu pregunta de si los actos de molestia se rigen por las formalidades esenciales, no, porque un acto de molestia, en su caso, que puede resentir o la autoridad responsable en materia administrativa o la parte tercera interesada en materia de amparo jurisdiccional, es la suspensión del acto reclamado. De repente le decimos a la autoridad, momentito, no he visto si tu acto es constitucional o no, pero tengo que resolver sobre la suspensión, concedo la suspensión para que el acto no se ejecute. Es un acto de molestia para la autoridad responsable. Y si fuéramos el acto en materia jurisdiccional y estamos suspendiendo la ejecución de una orden de lanzamiento, pues es un acto de molestia para el tercero interesado. ¿Por qué? Porque habrá de soportar, en tanto se resuelve el amparo en lo principal, que no se lance del inmueble que tiene interés en que se le entregue. Ahora, esto explica el hecho de que en el juicio de amparo, por ejemplo, no podamos celebrar la audiencia constitucional en amparo indirecto si no hemos notificado, por ejemplo, a la autoridad responsable. ¿Por qué? Uno, porque ella fue la que emitió el acto reclamado y tiene derecho a sustentar el por qué lo emitió. Dos, además tiene la obligación de mandarnos las constancias que tuvo a la vista para dictar el acto que se le atribuye, ¿sí? Tres, nos tiene que precisar si el acto reclamado es o no cierto. Pero además, si no hemos emplazado a la parte tercera interesada, ojo, esta parte tercera interesada conforme a las características que dimos de esta garantía de audiencia y las formalidades esenciales, este tercero interesado tiene derecho de comparecer al amparo. ¿Para qué? Para desplegar su conducta o aquellos actos necesarios que la ley le permita, encaminados a conservar la existencia del acto reclamado, que no desaparezca a través de una sentencia de amparo que llegue a ser
que llegue a anular el acto de autoridad reclamado, ¿sí? Entonces, de esa forma, el amparo sí es un juicio. Sí es un juicio porque atento al principio de prosecución judicial que rige al juicio de amparo, el amparo constituye una acción de tipo constitucional que se ejerce, por tanto, a través de la presentación de una demanda. De esta demanda debe de conocer un tribunal judicial en un procedimiento en donde se deben respetar las formalidades esenciales. Por tanto, el amparo sí es un juicio atento, no solo atento a este principio de prosecución judicial, sino porque ya vimos que en realidad las sentencias que conceden la protección constitucional tienen este alcance de anular, de destruir este acto de autoridad en perjuicio de la autoridad responsable en materia administrativa o bien de la parte tercera interesada en los amparos de naturaleza jurisdiccional, contra actos de tipo jurisdiccional. Hasta aquí no sé si tengas alguna inquietud. No, magistrado, al contrario, creo que está siendo muy claro y nos está llevando de la mano en este interesante tema. Más bien, estoy deseoso de saber más. Eso es el tema. Adelante. Ok, muchas gracias. Entonces, ya que definimos que el amparo sí es un juicio y que por tanto, además, conforme a este principio de prosecución judicial, es necesario que se satisfagan las formalidades esenciales del procedimiento, bueno, pues ya vemos entonces, decíamos, estas formalidades esenciales las tenemos que visualizar a partir de la óptica del sujeto activo y de la óptica del sujeto pasivo del ejercicio de la acción. Por tanto, pues el quejoso tendrá derecho pues, a comparecer ante la autoridad de amparo, a presentar su demanda, valga la redundancia, de amparo, ¿sí? Pero ahora, decíamos que la segunda formalidad esencial del procedimiento es el derecho a ofrecer y desahogar pruebas. Y tenemos entonces aquí una aparente contradicción, porque conforme a la literalidad del artículo 75 de la Ley de Amparo nos dice que en amparo la regla general es que no procede a ofrecer pruebas. ¿Por qué? Porque el acto reclamado se va a apreciar tal y como lo analizó la autoridad responsable. Sin embargo, y por esa razón dice, por esa razón, en el amparo no se admitirá ninguna otra prueba que no haya tenido a la vista la autoridad responsable. Sin embargo, el segundo párrafo de este artículo 75 establece como excepción a esta regla general. Dice, no obstante lo anterior, en amparo indirecto, la parte quejosa podrá ofrecer pruebas cuando no lo haya podido hacer ante la autoridad responsable. Y entonces aquí vamos a ver esta situación. ¿Qué acaso este primer párrafo será inconstitucional por el hecho de que si estamos diciendo que el amparo sí es posible la emisión de un acto de privación y que por tanto al ser un juicio tiene que cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento y lo primero que hace el legislador de amparo es de prohibirme la procedencia de ofrecer pruebas, pues como que ahí aparentemente habría un choque con estas formalidades esenciales. Y segunda, la excepción que plantea este mismo artículo 75 al señalar que solo la parte quejosa y solo en amparo indirecto es la que podrá ofrecer pruebas. ¿Qué acaso no resulta discriminatoria de los derechos de la parte tercera interesada, que no tendrá facultades entonces de ofrecer pruebas? ¿Y eso por qué solamente en amparo indirecto? ¿Y por qué no en amparo directo? Y entonces vamos aquí a visualizar el amparo. Para contestar estas interrogantes, tenemos que visualizar el amparo atento a su naturaleza de mecanismo extraordinario de defensa. Decíamos, para que se llegue al amparo, a la procedencia del amparo, uno de los principios que rigen su procedencia es el de definitividad, conforme al cual, antes de que yo pueda llegar al amparo, yo quejoso, ya tuve que haber agotado todos los recursos y mecanismos ordinarios de defensa previstos en la legislación que rige el acto reclamado. Y solo hasta entonces es que yo puedo llegar al amparo. Ok, si el acto reclamado es de índole jurisdiccional, esto es, se emitió durante un procedimiento jurisdiccional, esto significa que en ese procedimiento jurisdiccional, las partes que ahí intervienen, actor, demandado, ya tuvieron esa facultad de ofrecer pruebas y de desahogar pruebas. Y que con base en ellas
con base en ellas, el juzgador haya dictado una resolución. Bajo esa circunstancia, si esta formalidad esencial del procedimiento de ofrecer y desahogar pruebas ya se llevó a cabo en el juicio de origen, no hay razón de ser para que en el amparo se renueve ese derecho. ¿Por qué? Porque el amparo no constituye una renovación de la instancia común, ni el juez de amparo subsume o se allega de la jurisdicción de la autoridad responsable. No, la autoridad de amparo solo juzga el acto exactamente tal y como aparece demostrado en las constancias del juicio de origen. Por esa razón, si una de las partes, vamos a pensar que si una de las partes quiso demostrar determinada pretensión y ofreció pruebas para ello, y esas pruebas no le alcanzaron para demostrar su pretensión, ojo, no puede llegar al amparo y pretender ofrecer más pruebas para ahora sí demostrar esa pretensión, porque eso lo tuvo que hacer ante la autoridad responsable, no en el juicio de amparo. Por eso el primer principio es, no procede a ofrecer pruebas. El juzgador de amparo solo puede examinar la constitucionalidad del acto reclamado al tenor de lo que la responsable tuvo a la vista. No puede examinar más, no puede ver más. Por eso en amparo indirecto y sobre todo en el directo, ¿sí? Esto es cuando el acto reclamado emana de un procedimiento jurisdiccional o en procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, donde en ese procedimiento las partes tuvieron facultad de ofrecer pruebas, en amparo ya no es posible. Y entonces el segundo párrafo que establece la excepción y nos dice que solo el quejoso y solo en amparo indirecto se pueden ofrecer pruebas cuando no haya tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Si nosotros nos preguntamos por qué solo en amparo indirecto, pues resulta más que evidente, porque en amparo directo es evidente que el tribunal colegiado le tienen que enviar todo el expediente y todas las pruebas. Y además, en amparo directo, el acto a reclamar es una resolución terminal. Ahí concluyó el juicio con esa resolución. Ya las partes agotaron su actividad dentro del litigio de origen. Por tanto, es evidente que en amparo directo ya no es posible ofrecer pruebas, salvo alguno, ahorita vamos a ver algún tema. Pero la regla general es, en amparo directo no es posible ofrecer pruebas. En amparo indirecto, no obstante, yo ahorita me puedo enterar que Juan y Pedro se están peleando la posesión de este local. Pero pues ellos no viven aquí, el que vive aquí soy yo. Y de repente llega una persona que dice ser actuario y me patea la puerta porque me quiere lanzar. Yo digo, oye, espérate, yo no tengo ni idea de lo que me estás diciendo. Es que Juan demandó a Pedro y condenaron a Pedro a desocupar este inmueble. Sí, pero yo no soy Pedro y yo no, y Pedro no vive aquí. Entonces, yo me estoy viendo presuntamente afectado en el derecho de posesión que digo tener de este inmueble por un juicio del que yo no conocía su existencia. Entonces, como me quieren lanzar, yo voy y promuevo juicio de amparo. ¿Para qué? Para que no me lancen, para demostrar que yo tengo derechos de posesión de ese inmueble. Si yo no he sido parte en ese juicio y no me han llamado para nada a ese juicio, es evidente que yo no he tenido oportunidad de ofrecer pruebas que demuestren mi derecho a poseer. Y entonces, como yo ante el juez de origen no he tenido esa oportunidad de demostrar el presunto derecho que digo tener, el juez de distrito me lo debe de conceder en el amparo indirecto, para demostrar que yo tengo derecho de vivir aquí. Y si yo tengo derecho yo demuestro mi presunto derecho a poseer este inmueble, me van a conceder el amparo. ¿Para qué? Para que no se me moleste en mi derecho de posesión, en tanto no me demanden a mí en ese juicio o en el que corresponda, mientras yo tenga vivo ese derecho de posesión. Ahora, yo soy parte, pero yo no me enteré del emplazamiento. Y viene la misma persona a quererme lanzar y digo, espérame, dice, ¿tú eres Fernando Rangel? Sí, pero yo no sabía de la existencia de ese juicio. Pues yo tendré que promover un amparo, si es que ya se dictó sentencia, para reclamar el emplazamiento que se me practicó. Es decir, señor juez, es que yo no conocía de ese juicio y el emplazamiento está mal practicado y ya tendré que exponer las razones del por qué estimo que el emplazamiento está mal practicado. Ahora, a lo mejor una de las razones por las que yo estimo que el emplazamiento está mal practicado es porque el emplazamiento se llevó a cabo en Oaxaca 15,
pero resulta que mi domicilio en ese preciso momento histórico en que se practicó el emplazamiento estaba en Monclova 17. Dice, oye, es que no me pudieron, aunque me haya notificado en Oaxaca 15, resulta que ahí no era mi domicilio. Ojo, pero ¿cómo demuestro que mi domicilio era un lugar distinto de aquel donde se me notificó? Pues a través del ofrecimiento de pruebas. Y si yo lo que estoy argumentando es que no tuve oportunidad de conocer del juicio porque el emplazamiento en mi concepto no es legal, pues es evidente que eso presuntivamente arroja el indicio de que yo desconocía lo que pasó en ese juicio. Por tanto, ahí tengo la facultad de ofrecer pruebas para demostrar en dónde estaba mi domicilio en el momento histórico en que se practicó el emplazamiento, ¿sí? Y entonces es ahí donde se justifica esta facultad de ofrecer pruebas en el amparo indirecto. Este segundo párrafo del artículo 75 ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que ordinariamente procede ofrecer pruebas en amparo indirecto para la parte quejosa cuando ésta aduce de alguna manera la presunta violación a su garantía de audiencia. Porque si desconoce lo que pasó en determinada contienda, es evidente que ello demuestra su imposibilidad de haber comparecido a ella a defenderse y, por tanto, su posibilidad de ofrecer pruebas. Ojo, aquí tenemos que distinguir. Si yo sí he podido participar en el procedimiento y por alguna razón se me olvida o por negligencia o por descuido, no ofrezco alguna prueba que debía ser en el procedimiento de origen, ojo, si yo no la ofrecí en el procedimiento de origen, se actualiza un principio que se llama preclusión, que es la extinción del derecho por no ejercerlo dentro de la oportunidad prevista en la ley. Si ya precluyó mi derecho para ofrecer determinada prueba, yo no puedo ir al amparo indirecto y decir, como yo esta prueba no la ofrecía ya, entonces la vengo a ofrecer aquí, al cabo allá no la ofrecí. No, yo ya no puedo hacerlo porque ya precluyó mi derecho para hacerlo. Ok. Y en materia administrativa, la Corte nos dice que también en materia administrativa procede ofrecer ordinariamente pruebas cuando las partes no han tenido oportunidad de hacerlo ante la responsable, y nos dice la Corte, porque suele pasar que de repente la autoridad administrativa despliega su actividad y lleva a cabo actos en donde de repente no le permite a la persona gobernada pues ejercer ante ella su derecho. Llegan y me dicen, te voy a clausurar porque no tienes licencia sanitaria. Oye, espérate, y antes de que le saque yo mi cuadrito donde tengo mi licencia sanitaria, pues resulta que ya me plantó el sello de clausurado. Pues ya no tuve oportunidad de demostrarle en ese momento a la autoridad administrativa que sí tengo la licencia de la que dice que carezco. Esto me tiene que facultar necesariamente, me faculta necesariamente para que a través del amparo yo pueda ofrecer esa prueba. Por Entonces, ejemplo, perdón que lo sí, interrumpa sí, sí, sí. rápidamente, porque me llama la atención. Entonces, podríamos decir que una formalidad del procedimiento también podría ser el hecho de tener la oportunidad de ofrecer pruebas. Sí, decíamos, desde el principio comentábamos que la formalidad esencial del procedimiento, la Ujú. segunda es la facultad de ofrecer y desahogar pruebas. Perfecto. Ok, Solo que gracias. en amparo está acotada a esta naturaleza del amparo como mecanismo extraordinario. ¿Sí? Si Excelente. partimos de la premisa que yo, gobernado, tengo derecho dentro del procedimiento a ofrecer y desahogar pruebas, ok, en amparo tendré la facultad, si esa misma formalidad esencial no pude ejercerla en el procedimiento de origen, pero si ya la pude ejercer en el procedimiento de origen, en amparo ya no tengo por qué. Perfecto. ¿Sí? Y además hay una razón de ser. Uno, ya precluyeron los derechos de las partes para ofrecer pruebas porque ese derecho lo tuvieron que haber agotado en el procedimiento de origen. Uno. Dos, la propia ley de amparo, el artículo 75, establece que no obstante esa situación, el tribunal de amparo tiene la obligación de allegarse oficiosamente de todas las constancias que haya tenido a la vista la autoridad responsable al momento de resolver, al momento de emitir el acto reclamado, así como de todas aquellas que estime conducentes. Entonces, eso refuerza el hecho de que también
el Tribunal de Amparo debe de allegarse de todas estas constancias que le permitan tener la vista de la película completa, de cómo analizar el acto reclamado, ¿sí? Y la autoridad responsable, además, tiene la obligación de enviarle al Tribunal de Amparo esas constancias. Entonces, a final del día, hay un derecho a probar. Quizá que las partes no lo ejerzan de manera directa, pero sí es una obligación que debe de llevar a cabo tanto la autoridad responsable como, en su caso, suplir la omisión de la responsable y el Tribunal de Amparo a llegarse a esas constancias. Esta última disposición es bien interesante porque surge con motivo quizá de una mala interpretación de la ley de amparo. Hace 50 años era muy dado que los juzgadores de aquel entonces pues, pedían el informe justificado. La autoridad muchas veces, en muchas ocasiones, la autoridad responsable simplemente contestaba, el acto reclamado sí es cierto, punto. Y no acompañaba ninguna constancia. Entonces, solía pasar que llegaba a la audiencia constitucional, las partes no decían absolutamente nada, se celebraba la audiencia sin constancias, y en la sentencia el juez de distrito hacía un razonamiento más o menos parecido a esto. A ver, el acto reclamado es la resolución que cuantificó intereses por este periodo y dijo que la cantidad a la que resultaba condenada la parte quejosa era por tal monto. Ese acto de autoridad es inconstitucional en sí mismo. Pues no, no, porque sí es posible que dentro de un juicio haya una condena al pago de intereses, que los intereses se cuantifiquen en la fase de ejecución y que en esa fase de ejecución se promueva un incidente que determine la cantidad de intereses por determinado periodo. Eso no está prohibido por la Constitución. ¿Qué sí está prohibido por la Constitución? Los azotes, los palos, las penas infamantes, entre otras circunstancias, ¿verdad? Entonces, como este acto no se ubica en el artículo, en alguno de los previstos en el artículo 22, por tanto no es inconstitucional en sí mismo, ¿ok? Como no es inconstitucional en sí mismo, a la parte quejosa le tocaba demostrar no solo la existencia del acto, sino que este es inconstitucional. Como la responsable no ofreció, no mandó las constancias del juicio de origen, ni la parte quejosa ofreció esas constancias como prueba y el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, pues entonces yo no tengo forma de cómo examinar los conceptos de violación, son ineficaces porque no tengo forma de cómo corroborar lo que me están diciendo los conceptos de violación, porque la parte quejosa no ejerció su carga probatoria, niego el amparo. Para erradicar, esta mala práctica jurisdiccional de aquel entonces, la Corte emitió jurisprudencia que estableció la obligación, uno, de la autoridad responsable de remitir siempre las constancias del juicio de origen, y dos, del Tribunal de Amparo de allegárselas oficiosamente. De tal manera que cuando el Tribunal de Amparo no se allega de esas constancias, de todas las constancias, o aquellas que son necesarias para resolver y que tuvo a la vista la autoridad responsable para emitir el acto reclamado, si el asunto se dicta sentencia y llega a revisión, el Tribunal de Revisión tiene la obligación de reponer procedimiento. Para que se alleguen de esas constancias y se dicte de una sentencia completa. ¿Sí? Y entonces ahora esa obligación ya se incorpora al texto legal. Y queda una última parte por definir. A ver, decíamos, el hecho de que solamente sea la parte quejosa y no el tercero interesado quien pueda ofrecer pruebas, resulta discriminatorio de los derechos del tercero interesado. Y aquí tendríamos que decir que no, porque recordemos que la norma general no necesariamente se tiene que interpretar en su literalidad, sino que la tenemos que interpretar acorde a los principios que rigen el procedimiento de que se trata. Y si estamos en un juicio, porque recordemos que el amparo es un juicio, en todo juicio, a un derecho de acción, tenemos el derecho de contradicción. Si yo tengo derecho a argumentar, la parte contraria tiene derecho a contraargumentar. Si esta tiene derecho a probar, yo tengo derecho a contraprobar. Y entonces, bajo estos principios procesales, la parte tercera interesada tiene derecho a ofrecer pruebas encaminadas ¿a qué? A demostrar la existencia de causas de improcedencia y dos, tiene también derecho a ofrecer pruebas encaminadas a demostrar el alcance, a desvirtuar
el alcance demostrativo de aquellas pruebas que ofrezca la parte quejosa. ¿Sí? Y por último, ya en esta plática tan interesante que tenemos que señalar que si bien por regla general en amparo directo, así como en los recursos que prevé, que regula la ley de amparo, no existe la posibilidad de ofrecer pruebas, ello encuentra excepción, ojo, no en la ley, pero sí en la jurisprudencia de la Corte. Sí es posible ofrecer pruebas tanto en amparo directo como en los recursos que regula la propia legislación para demostrar causas de improcedencia o eventualmente para desvirtuar alguna causa de improcedencia que el juez de distrito hubiese utilizado para sobreseerme en el amparo. Si muy excepcionalmente proceden el ofrecimiento y desahogo de esas pruebas. Entonces, no sé si tengas alguna otra inquietud final, mi querido Juan. No, pues realmente es asombroso, maestro, porque incluso yo hasta tomé mis apuntes y yo estoy seguro que las personas que nos están viendo también están tomando sus apuntes en esta parte. Creo que es un tema fundamental. Jamás lo había abordado desde esa perspectiva como nos le explicó. Creo que fue muy, muy claro. Me asombra esa capacidad que usted tiene de poder explicar las cosas y yo creo que por eso todos somos admiradores suyos, ¿no? Yo, el Muchas primer gracias. fan. Muchas gracias. Pero de verdad que gracias, don Fernando, porque sabemos que es un hombre muy preparado, que siempre está actualizándose, siempre está estudiando, pero sobre todo gracias por siempre tener esa vocación de transmitir el conocimiento, pues vaya a todos los que nos acercamos a las luces, a los faros de saber para seguir aprendiendo. Y en serio, creo que este programa, como todos los que hemos grabado con usted, 10 de 10. Realmente siempre nos llevamos un excelente conocimiento. Y digo, no lo digo yo nada más, los comentarios así son, cuando han visto su programa y nos mandan mensajes, nos felicitan y me da mucho gusto. Creo que eso es lo que buscamos en Rutas y Retos, que podamos aprender de la mano de los grandes sabedores de conocimiento en sus materias. Y pues maestro, gracias de verdad. Será un gusto, como siempre, volverlo a invitar a este espacio, a que sigamos platicando de otros temas tan interesantes del juicio de amparo y que pues vayamos aprendiendo de la mano de usted. Muchas gracias, don Fernando. Claro que sí, con todo gusto, siempre que tú quieras, con todo gusto yo estaré por acá. Excelente, pues queridos amigos, gracias por acompañarnos. Les pedimos por favor que se suscriban a nuestro canal en el botoncito de aquí abajo, suscribirse, denle clic, por favor, para que se suscriban, denle a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo material, ustedes sean los primeros en disfrutarlo. Por favor, compartan. El conocimiento y lo que estamos haciendo es para compartir, para difundir. Por favor, no saben la ayuda que le pueden dar, proporcionar a un familiar, a un amigo, a algún vecino, a cualquier persona que puede necesitar esta información, ustedes se la pueden brindar. Así también regálenos un gran me gusta para motivarnos a seguir realizando estos proyectos académicos, estos proyectos universitarios y sobre todo que sean de gran apoyo y utilidad a ustedes, nuestros suscriptores, las personas que nos ven. Nosotros hacemos esto por y para ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por su atención y nos vemos en otra próxima cápsula. Hasta luego.